hermanos? Espero que estén muy bien allí en sus casas y pues qué gusto tenerlos de nuevo aquí en este culto que hacemos cada domingo. Bueno, hermanos, vamos a orar para iniciar nuestro culto. Inclinemos nuestro rostro y pues demos gracias a Dios que nos ha mantenido con bien hasta el día de hoy. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos y bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos concedes vida hasta el día de hoy y también porque eres bueno, Señor. Provees para todo lo que necesitamos, Señor, y proteges también nuestras vidas, Señor. Te alabamos y bendecimos, Padre, y te rogamos que este culto sea de tu agrado, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honrarte y darte la gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, continuamos con nuestro culto y vamos a hacer una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versículos 1 al 44. Acompáñenme allí en sus casas a hacer esta pequeña lectura. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: El maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado,
Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu
qué grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Seguimos con nuestros serie de predicaciones de Yo Soy. Ahora nos toca ver Yo soy la resurrección y la vida. Nuestra hermana Lili hace rato pues dio la lectura de nuestro pasaje en el cual estamos meditando y en esta ocasión pues vamos a ver el contexto de donde Jesús habla acerca de que Él es la resurrección y la vida. Y como ustedes saben, el nombre de nuestra iglesia es la resurrección de Jesucristo. Si es que va digamos, acorde también al nombre de nuestra iglesia. Y eso es muy importante para que nosotros podamos entender lo que implica reconocer a Jesús como la resurrección y la vida. Y como el pasaje está muy amplio y es muy interesante con todo lo que dice, lo he dividido en 3 partes. Así es que en este día solamente vamos a ver la primera parte, que es el primer párrafo del capítulo 11. Entonces, para que ustedes puedan en sus casitas seguir con su vista, allá en la palabra de Dios en Juan capítulo 11. Así que esta cita bíblica encierra uno de los más grandes milagros hechos por Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, la resurrección de un muerto que llevaba 4 días en la tumba. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos recalcar. Y si al segundo día ya empieza la descomposición de los muertos, imagínense al 4.º día. ¿Sí? Y más que los judíos no hacían como ahorita conocemos que les echan varias cosas, varios líquidos para que se conserve un poco más el cuerpo, pero los judíos no tenían esas costumbres, sino que no embalsamaban a los muertos. Y por eso es que ellos luego enterraban a sus muertos. Y esta persona, que es Lázaro, ya llevaba 4 días en el sepulcro. Así que en este pasaje de Juan capítulo 11, en todo el contexto del 1 al 44, vamos a ver 3 evidencias de la glorificación del Hijo de Dios como la resurrección y la vida. Y esto nos va a ayudar a estar fortalecidos en nuestra fe y estar firmes en nuestra nueva vida en Cristo. Así es que vamos a ver primero que Jesús se glorifica fortaleciendo la fe de sus seguidores. Si podemos notar en la palabra de Dios, en la primera parte, dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanos. María era la misma que ungió con perfume al Señor. Y vemos todo lo que está diciendo, pero hay una parte muy importante que estamos viendo, es que dice que cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces todo lo que va a pasar en este contexto de la muerte de Lázaro va a ser para glorificar el nombre de Dios, para glorificar al Padre y también para que el Hijo se glorifique. En pocas palabras, para que Él se dé a conocer como la resurrección y la vida. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Lázaro y de su resurrección va a dar a conocer, o se va a dar a conocer, como Dios mismo, porque Él es el único que tiene el poder sobre la muerte. Así que el contexto o digamos la idea central o la enseñanza central de este pasaje es que va a ser para la gloria de Dios, para que por ella también el Hijo de Dios sea glorificado. Así es que Jesús resucita a Lázaro de los muertos para que el Padre y Él fueran glorificados. Y la gloria de Jesucristo brilla en este pasaje sobre el trasfondo del rechazo y el odio de los líderes religiosos. Si ustedes se acuerdan, en todo el contexto anterior, los capítulos anteriores, hay varias discusiones con los líderes religiosos, con los fariseos, con todos los sacerdotes y otras personas. Y entonces, en este momento, en esta parte de la palabra de Dios, en cierta manera, hay un fuerte conflicto contra los líderes religiosos, contra Jesús. Quieren matarlo. Y entonces, si ustedes se dan cuenta que Jesús se fue a un lugar
porque había escapado de ellos, ¿sí? Cuando estaba en el templo y había dicho varias cosas acerca de lo que él era, ¿sí? Y entonces, con este problema que él tenía con los líderes religiosos, María y Marta mandan a llamarlo y otra vez vuelve a Judea. Así es que la primera evidencia de la glorificación del Hijo de Dios, como la resurrección en la vida, es que Jesús se glorifica fortaleciendo la fe de sus seguidores. Y lo vemos en los versículos del 1 al 16. Entonces esta primera sección aporta el trasfondo del milagro. Introduce dos tipos de personajes. Los hermanos de Lázaro, porque están muy preocupadas por la salud de su hermano, pero también a sus discípulos, que están bien temerosos porque los líderes religiosos los quieren matar a sus maestros. Así es que vamos a ver que Jesús se glorifica fortaleciendo la fe de sus seguidores. Versículo 1 al 6 dice así: había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, del pueblo de María y Marta y sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Vemos aquí la presencia de Lázaro. Aquí Juan nos presenta a Lázaro sin adornos, sin ninguna otra cosa más. Simplemente dice: había un hombre llamado Lázaro. Nos muestra que él no es el enfoque del texto. El enfoque no está en Lázaro, que muchas veces pensamos que la resurrección de Lázaro es el enfoque, sino es la glorificación de Dios, es la gloria de Dios. La presencia de Lázaro nos muestra que él no es el enfoque primario de la historia. Y cuando vemos que el énfasis principal es que Jesús y el Padre van a ser glorificados o se glorificarán por medio de su resurrección de Lázaro. Así que Lázaro es una forma corta del nombre hebreo que es Eleazar, que significa Dios ayudado o ayudado por Dios, y un nombre que se ajusta a esta historia. Y como el nombre era común, Juan lo identifica por la aldea donde vivía, que es la aldea de Betania, ¿sí? Entonces el apóstol Juan identificó a Betania como la aldea de María y Marta, y sin más detalles, solamente eso dice, ¿sí? Y entonces vemos que por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús y el Padre van a recibir gloria, y la fe de los discípulos se fortalecerá, y será la gota que rebosará la hostilidad de los líderes religiosos. O sea, por medio de este milagro de la resurrección de Lázaro, los judíos se van a enojar mucho más, y entonces sí van a planear bien cómo matar a Jesús. Así es que Jesús permite la muerte para fortalecer la fe de sus seguidores, y vemos que aquí va a fortalecer la fe de las hermanas de Lázaro. Pero podríamos decir, ¿cómo es que Jesús fortalece la fe de las hermanas de Lázaro? Si ustedes notan, versículo 3 al 6 dice: las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Si notamos muy bien en el pasaje, la palabra de Dios dice que a pesar de que Jesús amaba mucho a Marta y a María, sin embargo, él se quedó 2 días más después que recibió la noticia. Y entonces imaginemos el enviado que fue a decirle a Jesús, supongamos que 1 día tardó para poder llegar, y más otros 2 días que todavía se quedó Jesús, y más otro día de camino de Jesús, suman los 4 días. Entonces podríamos darnos cuenta que en el día en que venía el mensajero, tal vez todavía no llegaba Jesús, o tal vez cuando llegó Jesús, esta persona o Lázaro ya había muerto, y tal vez Jesús ya lo sabía, pero no lo sabemos, el texto no lo dice. Entonces, como podemos notar, las hermanas estaban muy preocupadas con la condición de su hermano, y por eso le mandaron a decir a Jesús: Señor,
tu amigo querido está enfermo. Y vemos que no especifica cuál era la enfermedad de Lázaro, pero su muerte era inminentemente, ¿sí? Marta y María creían que Jesús estaba dispuesto a sanar a su hermano, porque lo amaba y confiaba también en que Él tenía el poder para hacerlo. Y como el Señor estaba al otro del Jordán, un mensajero de Betania había necesitado por lo menos un día para avisarle, como lo comenté hace un momento. Y debido a la gravedad de la condición de Lázaro, pudo haber muerto aún antes de que el mensajero llegara a Jesús, pues había muerto hace 4 días cuando llegó Jesús a Betania. Ya llevaba muerto 4 días. Entonces el mensaje de las hermanas vemos que es algo muy hermoso, algo muy bello, es algo muy sencillo también. No explicaron los detalles de la condición de Lázaro, ni le pidieron a Jesús específicamente que fuera a sanarlo o que fuera a hacer algo por él. No, simplemente le dieron el aviso. ¿Sí? Tampoco intentaron manipular a Jesús recordándole el efecto que Lázaro hacia él tenía, o sea, que lo amaba, que era su amigo. Pero no manipularon tampoco a Jesús, solo apelaron al amor del Señor por su hermano con humildad y confianza, y le hicieron consciente de su necesidad. Y cuando Jesús oyó el mensaje, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Sí. Obviamente el Señor no quería decir que Lázaro no moriría, sino que la muerte no sería el resultado final, o sea, no es el fin de todas las cosas, sino que era para glorificar el nombre de Dios. Y en este caso las circunstancias de Lázaro darían la gloria a Dios, porque a través de ellas el Hijo de Dios iba a mostrar su poder sobre la muerte, iba a mostrar que es Dios mismo, iba a mostrar su gloria que le pertenece. Y el versículo 5 nos vuelve a recordar: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. El Señor era cercano a esta familia. Seguramente había pasado mucho tiempo durante su ministerio en su casa de visita. Cuando pasaba por Jerusalén los iba a ver. La cosa es que en el texto nos está dando a entender que eran muy buenos amigos, que se amaban mucho, ¿sí? La relación cercana del Señor con Lázaro hace parecer que era algo muy estrecho que ellos tenían, ¿sí? Y en lugar de apresurarse a ir a Betania para responder el mensaje de las hermanas, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y podríamos decir: ¿por qué el Señor se quedó más tiempo si amaba mucho a Lázaro? ¿Por qué después de recibir la noticia no va rápido a ver a su amigo? Pero el Señor no se demoró para hacer que Lázaro muriera, pues probablemente ya hubiera muerto antes de que llegara el mensajero. Y como lo podemos notar, Jesús ya sabía todo lo que pasaba. Entonces la demora tenía varios propósitos: fortalecer primeramente la fe de sus hermanas, forzándolos a confiar en Él y dejar claro que Lázaro estaba verdaderamente muerto, para que ellas pudieran contemplar el poder de Dios que se revela a través de Jesús y por medio del milagro de la resurrección de Lázaro. Por lo tanto, la resurrección de Jesús obrará en efecto, que era un milagro, y como siempre Jesús operaba de acuerdo a los tiempos de Dios. Esto le iba a fortalecer más la confianza de las hermanas de Lázaro. Si ellos ya creían en Jesús, si ellos ya sabían lo que Jesús era capaz de hacer, si ellos ya sabían el poder que estaba con Jesús, ahora con todo lo que iba a pasar, con todo lo que va a acontecer durante este pasaje, más va a ser fuerte su fe de ellas. Pero no solamente fortalecía la fe de las hermanas de Lázaro, sino que también fortalece la fe de sus discípulos que estaban con él, ¿sí? Vemos el versículo 7 al 16 donde nos habla de esta parte de la fortaleza que está actuando en los discípulos. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo.
pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús le hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. Y entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es el versículo 14. Dice, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y el 15. Y el 15 dice, por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean. Pero vamos a verlo. ¿Sí? Aquí vemos otra razón más por qué Jesús tardó. ¿Sí? Él dice que se alegraba de no haber estado ahí cuando Lázaro estaba todavía vivo, estaba enfermo, porque dice que si por esta causa de que él no estaba ahí, sus discípulos iban a creer más en él. ¿Sí? Y vemos como Tomás tenía mucho miedo, estaba aterrorizado, no quería ir otra vez allá en Judea, ¿sí? Porque dice que apenas lo querían apedrear y ahora volver otra vez a este lugar. Y entonces ya resignado Tomás dice, pues vamos también con él para que muramos con él. Sí, así es que vemos que los discípulos estaban realmente turbados, estaban tristes, no sabían qué hacer, su fe se estaba menguando. Entonces, después de terminar la demora de 2 días, Jesús dijo a los discípulos, vamos a Judea. Y ellos pues le dijeron a Jesús, ¿para qué quieres que vayamos si apenas te intentaron apedrearte y ahora quieres volver a ir? ¿Sí? Cualquiera de nosotros diría lo mismo. Si sabemos que algún lugar nos quieren apedrear, pues ¿para qué volver? Pero sin embargo Jesús tenía un propósito por el cual iba a ir nuevamente a Judea. Ellos estaban asustados porque era un viaje amenazante de muerte. Los líderes religiosos querían matar a Jesús y otra vez volver a ese lugar. Y tal vez la situación no parecía requerir la atención o presencia inmediata del Señor, pero Él dijo que Lázaro no iba a morir. Y Jesús necesitaba sanar a Lázaro. ¿Por qué no hacerlo a distancia? Tal vez se preguntaron los discípulos. ¿Por qué Jesús, si Él sana, por qué no lo sana de una vez? Como recordamos la hija del funcionario en Capernaum, donde solamente dijo, vete, tu hija ya está sana. ¿Sí? ¿Y por qué los discípulos tal vez se hacían las preguntas diciendo, ¿por qué si Él sana a distancia, con simplemente dar la orden, las personas sanan? Pero había un propósito especial por el cual Jesús permitía todo esto. El Señor respondió con este proverbio de dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque tiene la luz. Entonces vemos que los judíos, en el contexto de la historia, los judíos dividían el periodo de la luz del día en 12 horas, que a diferencia de nuestras horas modernas, varían mucho en duración y en distintas épocas del año. Entonces las 12 horas del día simbolizan la duración del ministerio terrenal del Señor, que es el tiempo de Dios. Así que nada pasaría si no es la voluntad de Dios. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a ellos, todo, si es que nos van a matar, pues va a suceder porque es voluntad de Dios, pero si no, pues también es voluntad del Señor. Y aquí él ya sabía cuál era el propósito que tenía que hacer para volver a ese lugar. Ni la hostilidad de los judíos podían cambiar lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Y la frase dicho esto, añadió. Cuando dice dicho esto, añadió, como diciendo, después de que les dijo ese proverbio, se quedó un ratito para que ellos lo analizaran, pensaran y qué quería decir Jesús con eso. Entonces le explicó a sus discípulos que su amigo Lázaro estaba muerto, ¿sí? Duerme, le dijo. Y entonces, como vemos, Jesús usa esta palabra de dormir, que es lo mismo que estar muerto, ¿sí? Y entonces cuando la palabra de Dios usa esa palabra de dormir, está diciendo que las personas están muertos. Entonces, aliviados de oír que Lázaro se estaba recuperando,
Dijeron entonces los discípulos: Señor, si duerme es que va a recuperarse. ¿Por qué no dejarlo descansar entonces? No veían la necesidad que su maestro arriesgara la vida para ir a Judea. O sea, ellos decían: ¿para qué? Si está durmiendo, pues entonces eso quiere decir que se va a despertar y ya está recuperándose. Pero ellos no pudieron entender que Jesús les estaba diciendo que Lázaro ya estaba muerto. Por eso Jesús les recuerda o les vuelve a recalcar: por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. El Señor quería decir que la resurrección de Lázaro haría mucho más para fortalecer la fe de los discípulos que solamente la curación o la sanación de Lázaro. Y el tiempo de Jesús en la tierra se acercaba rápidamente y su fin, y ante su propia muerte en la cruz, los discípulos necesitaban ese respaldo, que necesitaban fortaleza de su fe. Si vemos en el Evangelio de Juan, más adelante ya viene el arresto de Jesús, ya viene cuando ora por sus discípulos. Pero este milagro era muy importante para los discípulos, porque este milagro les iba a dar a entender quién era realmente Jesús, que Jesús realmente era quien decía ser. Entonces, viendo que Jesús estaba determinado a regresar a Judea, Tomás dijo: vayamos también nosotros para morir con él. Entonces, Tomás es conocido en la historia, todos nosotros conocemos a Tomás por incrédulo, ¿verdad? Y entonces, pero había mucho más en él, como lo refleja en su palabra, de amor, devoción y alento, a pesar de su pesimismo que tenía. Su negativismo que vemos, lo hizo creer que moriría si iba a Jerusalén con Jesús. Pero por otro lado, su amor por Jesús era tan fuerte que estaba dispuesto a morir con él, ¿sí? Tomás era sincero en sus intenciones. Aún así, en el momento crucial, como recordamos en el huerto de Getsemaní, su fe, como la del resto de los discípulos, se mostró demasiado débil. Sin embargo, aquí Tomás fue un ejemplo de aliento y fortaleza para los discípulos tambaleantes. Siguiendo su ejemplo, todos fueron con Jesús a Betania a pesar de sus dudas, a pesar del temor, a pesar del quizá ese pensamiento que tenían que iban a morir. Por eso podemos notar que Jesús muestra su gloria por medio de esta situación, fortaleciendo la fe de sus discípulos para que ellos pudieran ver con sus propios ojos la gloria de Dios que resucitaría más adelante en el pasaje a una persona que había estado muerto durante 4 días. Así es que para concluir esta primera parte de este pasaje, Dios nos fortalece en cada momento y usa las circunstancias difíciles para que nuestra fe crezca. Así que no te desanimes, aunque ante cualquier adversidad, confía en tu Señor, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Confía en su grandeza, confía que Él tiene el control de todas las cosas, confía porque grande va a ser el día cuando Él venga por su pueblo, cuando Él venga por su iglesia, y recordemos que viviremos para siempre con Él, porque Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Y en el contexto de este yo soy la resurrección y la vida, vemos cómo Jesús fortalece la fe de las hermanas de Lázaro, pero también fortalece la fe de sus discípulos por medio de estas circunstancias difíciles, que es la hostilidad de los líderes religiosos, y es un hombre enfermo, un hombre muerto y una distancia que tenía separado. Pero todas estas causas eran para fortalecer la fe de sus discípulos. Así es que si tú estás pasando por algunas circunstancias difíciles, complicadas, recuerda esta historia. Dios usa las circunstancias para hacer crecer nuestra fe. Así es que yo te animo que no te desanimes. Sigue firme en tu nueva vida en Cristo. Así es que sigue adelante, firme en el Señor. Si los vientos te obedecen, si la mar ante ti calla, como hay hombres que dicen que
con la cual tú sosiegas la sed que ambiciona tu boca, o la sombra del árbol del cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué me preguntas si hay un creador? Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si lo puedes, acepta que Dios es real, no es un juego. Es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar, Él me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar, Él me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si puedes ver y contar las estrellas que alumbran lo negro de un inmenso cielo, si lo puedes, acepta que Dios es real, no es un juego. Es que es tan grande, no lo puedes negar. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar, Él me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar, Él me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia
Agradecemos a Dios, hermanos, por este momento en que hemos podido tener este culto. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en comunión con Dios y gracias a Dios porque pueden reunirse con sus familias. Les seguimos invitando, hermanos, a que sigan orando en sus casas, en los cultos de oración, también que sigan haciendo sus reuniones dominicales, hermanos. Eso es muy importante para nuestro crecimiento. Vamos a terminar con este culto. Vamos a agradecer a nuestro Dios por la oportunidad de poder cantarle, de poder leer su palabra y de poder también escuchar su palabra. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por estos momentos que pudimos, Señor, escuchar tu voz por medio de nuestro hermano Saúl. Gracias, Señor, porque pudimos también cantarte, Señor, pudimos estar en comunión contigo un momento, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das como tus hijos, Señor, de poder reunirnos en familia, en nuestras casas, Señor. Y de esta manera, Señor, pues poder alabarte, Señor, y exaltarte. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Pongo entre nosotros a cada uno de mis hermanos que están en casa, a todos aquellos también, Señor, que tienen que salir a trabajar, Señor, a sus negocios o a lo que tengan que salir, Padre. Te pido por ellos porque tú los guardes, Señor, y que pues estén bien, Padre. También te ruego por mis hermanos que están enfermos y que tienen que salir, Señor, por lo mismo, Señor, porque están enfermos. Te pido, Señor, que tú también les sigas proveyendo los medicamentos, que los doctores sigan atendiendo, Señor, y que todo, Señor, siga con bien, Padre. Es por estos momentos que nos has dado, Señor, de poder reunirnos, Señor, y te pedimos, Padre Celestial, que sigas con nosotros. En estos momentos tan complicados, Señor, tan difíciles, en donde no sabemos, Señor, qué va a pasar. Está todo incierto, la economía, Señor, la salud, todo, Señor. Estamos confiando en ti, como dice tu palabra, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno con nosotros, Señor, con tu pueblo. Y, Señor, queremos agarrarnos, Señor, de tu promesa, Señor, de que tú eres fiel y que, Señor, estamos bajo tu protección, Señor, y que no importa lo que suceda, tú eres el soberano, el que gobierna, el que reina, y que todo está bajo tu control, Padre. Y en eso confiamos. Nos ponemos, pues, en tus manos. Te pedimos, Señor, por cada médico, Señor, por cada enfermera que está ahorita trabajando, Señor, con este virus, tratando de personas con virus. Te ruego, Señor, por ellos y te ruego, Señor, por nuestro gobierno, porque tú les sigues dando sabiduría, Señor, para poder, pues, darnos, Señor, las normas a seguir, Señor, las pautas a seguir. Gracias, Señor, por todo, por ese momento de comunión contigo y te alabamos, Señor, te exaltamos. Te lo decimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.